Bienvenidos al podcast Corazón Azul. Yo soy Joana Ochoa de Mucho Agencia de Comunicación Digital y estamos arrancando este sexto episodio, el cual es autismo y nutrición. Y para eso tenemos de invitado al doctor Martín Young. Doctor, bienvenido. Al contrario, ustedes bienvenidos y las puertas abiertas al consultorio para poder hablar de un tema que ha tomado gran relevancia en el último tiempo y que la nutrición tiene grandes beneficios a futuro para evitar complicaciones en el paciente con autismo. Muy bien, y antes de entrar de lleno, vamos a hablar un poquito de la trayectoria del doctor Martín. Él es licenciado en nutrición humana con maestría y doctorado en nutrición clínica. Él es entrenador profesional certificado. Además, tiene su consultorio privado y es catedrático a nivel posgrado, pregrado y diplomado en diversas universidades, tanto foráneas como locales. Y actualmente atiende a pacientes con autismo. Un grupo de pacientes en donde se puede incidir muy positivamente con la alimentación. Hay muchos mitos alrededor de ello y es importante informar a la sociedad sobre qué sí y qué no va a funcionar y también que todo esto englobe a la familia, que también tiene parte fundamental para el desarrollo de una mejor nutrición, crecimiento y desarrollo. Muy bien, doctor, y pues vamos empezando por el inicio. Es muy importante que los padres de un niño con autismo se acerquen con un profesional de la salud para diseñar un plan de alimentación. Efectivamente, y empezando desde lo principal, es el acudir con su especialista, con su médico, para que pueda confirmar el diagnóstico de esta enfermedad, ya que a veces hay otros trastornos o padecimientos que pueden confundirse, ya que se confirma el diagnóstico de autismo, en donde veremos a un niño con alteraciones en su comportamiento social, en la interacción con otros niños o incluso con los adultos. Ya es el momento en donde se acude con un nutriólogo por varias razones. La primera, usualmente se diagnostica el autismo en pacientes menores de edad, lo cual tenemos nosotros que confirmar y apoyar en el buen crecimiento y buen desarrollo, ya que la evidencia científica nos muestra que pacientes con autismo tienen un consumo menor de alimentos, por lo tanto puede afectar la estatura, la talla e incluso el peso, y el que se tenga menos peso, menos talla a principios de la vida puede llegar a ser más prevalente a futuro. Pacientes con desnutrición, con bajo peso, con anemia, con deficiencias nutrimentales, y curioso porque también paciente con autismo que tenga bajo peso desde inicios de su vida hasta corre el riesgo de padecer sobrepeso o obesidad a futuro. Por lo tanto, siempre hay que acudir con un especialista en nutrición, que se evalúe su crecimiento de acuerdo a tablas de crecimiento, peso, estatura, y adecuar su requerimiento calórico a las necesidades que el paciente tenga en ese momento. Muy bien, entonces es necesaria una evaluación alimentaria. Por supuesto, no solamente es acudir a la consulta para saber peso y estatura, no. Hay que saber cuáles son las circunferencias del paciente, medir su brazo, medir su pierna, medir su cintura, medir su cadera, medir algunos pliegues de la piel, pinchar con un plicómetro el tríceps, el bíceps, la espalda, el abdomen. Hay que ver también cuál es su estatura y compararla con las tablas de crecimiento a nivel internacional o nivel nacional, y basado en ello ya aportar suficiente proteína para crecimiento muscular, el crecimiento óseo, suficientes carbohidratos, ya que muchos pacientes con TDA, si bien muchos presentan introversión o menor capacidad para interacción social, muchos de ellos también son muy activos y requieren una buena cantidad de carbohidratos en forma de azúcares en forma de fruta, arroz, tostadas, tortilla de maíz y por supuesto grasa en forma de aguacate, de aceite, para asegurar de que haya un buen crecimiento de cabello, de piel y que pueda tener una buena función cognitiva y cerebral. Entonces, la alimentación de un niño con TEA tendría que ser equilibrada dentro de lo que caben. Pero lo primero que nos suele pasar es que nos quitan pues, los azúcares, ¿no? Más que nada los azúcares refinados, que el pastelito, tanto el consumo de dulces. Entonces, ¿cómo se llega al equilibrio? Esa sería una recomendación general para la mayor parte de los pacientes tengan o no tengan autismo: bajar el consumo de alimentos procesados con muchos conservadores o alimentos que podamos consumir en la calle o en restaurantes. En el paciente con autismo, lo primero que hay que hacer es calcular su requerimiento nutricional y gran porcentaje de ese requerimiento nutricional aportarlo a partir de carbohidratos o azúcares o almidones, como querramos llamarle, otra buena parte de proteína, otra buena parte de grasa, calcular su requerimiento de agua también, y por supuesto, siempre lo más importante es saber qué cantidad de comida mi paciente requiere, pero también, como en el autismo y como en otras enfermedades, no solamente la cantidad de comida me importa, también importa el tipo de alimentos que deben de consumirse.
Porque habrá algunas investigaciones, incluso habrá en redes sociales profesionales o pseudoprofesionales que recomiendan eliminar cierto tipo de alimentos, incluir otro tipo de alimentos, pero la realidad es que solamente hay unos pequeños grupos de alimentos que pueden eliminarse o pueden evitarse para evitar a futuro una posible complicación y no porque haya causa-efecto de que eliminar ese alimento provoque grandes beneficios al paciente. Ah, ok. Entonces, a lo que vamos es que no existe una relación de que, si dejas de consumir tal alimento, pues el paciente, se baja la sintomatología de autismo. Pero al contrario, se podría mejorar como que con la concentración, mejor este rendimiento. Sí, no, hay muchas variables involucradas en ese tratamiento del paciente con autismo. Por ejemplo, hay muchas investigaciones que demuestran que los pacientes con autismo, entre más bajos sean de edad, menor tolerancia tendrán a algunas sustancias como el gluten o caseína, y es cierto porcentaje del paciente con autismo, no es que sean todos, pero para yo saber como profesional si el paciente tiene problemas digestivos, problemas de absorción, translocación bacteriana o permeabilidad digestiva, hay que hacer pruebas muy costosas, muy específicas, donde no todas las instituciones pueden hacerlo. Por lo tanto, para evitar en la mayor parte del paciente con autismo, ahí sí, evitamos gluten, evitamos caseína. Hay mucha evidencia científica que muestra que el disminuir gluten, disminuir caseína, provoca que esas sustancias no pasen por el tubo digestivo, no lleguen al torrente sanguíneo, por lo tanto no lleguen al cerebro, y eso modifica y adapta el comportamiento del paciente con autismo, es decir, lo tranquiliza, es un poco menos introvertido, interactúa mejor con otros niños, tiene mejores hábitos de sueño. Así que si bien hay evidencia que nos muestra que bajar gluten y bajar caseína aporta varios beneficios, hay otros factores involucrados. La suplementación, el promover que hagan actividades físicas con otros niños, que realicen algún deporte, que consuman buena cantidad de líquidos, pero sí hay alimentos que preferentemente hay que evitarlos porque muy probablemente el paciente con autismo tenga alguna alteración en la digestión y en la absorción de nutrientes. Muy bien, qué interesante. Y vamos a retomar el primer punto. Algunos pacientes son muy selectivos con sus alimentos y Sí. muchos lo relacionan con las texturas, la presentación. ¿Qué nos puede decir de este punto? Textura, presentación, sabores u olores son características sensoriales u organolépticas del alimento que tenemos que controlar como padres al aportárselo a mi hijo o a mi familiar con autismo. El problema aquí es que es muy cambiante esa selectividad de alimentos. Como en un momento puede preferir una textura crujiente, que el crujiente es una textura que mucho paciente con autismo llega a preferir, le pueden gustar ciertos colores, ciertas presentaciones, a los días o a las semanas, ese sabor, ese color, ese olor ya no es tan agradable y por ende tenemos que adaptar la alimentación otra vez al paciente. Es aquí donde hay que trabajar de la mano con el nutrólogo, con el padre, con la madre, con los pacientes, son las personas involucradas en su alimentación, para poder ir actualizando y eligiendo qué alimentos, cómo los preparo, cómo los añado, cómo los sazono y que el niño o la niña pueda consumir su requerimiento nutrimental. Muchas veces nos quedamos con, no quiere comer huevo, no le gusta la clara, no le gusta la tortilla, pues bueno, le doy una papita, una galleta, al cabo es que de no comer nada a comer algo, pues mejor que coma algo, pero estamos reforzando la sintomatología tan grave que pueden llegar a presentar. Por lo tanto, la tostadita con arriba la fruta picadita de cierta manera, el prepararle su cóctel de fruta de tal manera que tenga una forma de un animalito, de un osito, de un gatito, que el bistec, que el pollo esté o en fajitas, en deshebrada, en molida, es jugar, es conocer al paciente. Si bien no hay una regla de pulgar en donde, textura molida es la que le va a gustar, sí tenemos que empezar a escarbar o a indagar sobre qué es lo que a mi paciente con autismo le va a gustar y adaptarlo al gusto en ese momento. Es que se hace nuestro propio recetario de presentación, ¿no? O sea, es bastante visual el paciente. Exacto, hay que jalar parejo. Si bien nos encargamos de aportar lo que el paciente necesita, también el cuidador primario, el padre, la madre, también debe hacer su trabajo al momento de saber qué es lo que sí, que no le gusta al niño o a la niña con autismo, y por ende estar en comunicación ambas partes para poder trabajar al unísono y que no haya subalimentación, que no baje de peso, que no tenga poca energía, porque seguiremos reforzando esa sintomatología tan agresiva que tiene el paciente. Es muy importante aquí remarcar que no todo recae en el nutriólogo, sino también en los padres hacer su trabajo para que entre los dos poder sacar adelante una alimentación saludable, ¿no? Para el paciente
Y por acá tengo otra pregunta. ¿Qué alimentos no deben comer los niños con autismo de cajón? De cajón. De cajón como tal son los alimentos procesados que tengan muchos edulcorantes, que tengan muchos colorantes, que tengan muchos conservadores, ya que son sustancias que no se consideran nutrientes, pero cuando entran al tubo digestivo se absorben, entran al torrente sanguíneo y esos conservadores, ese glutamato monosódico, ese colorante amarillo o ese colorante rojo pasan por el torrente sanguíneo, muchos pasan la barrera hematoencefálica acá en el cerebro y tienen contacto con neuronas y con las estructuras circundantes del cerebro, lo cual afecta el comportamiento de la niña o del niño, haciéndolos más o menos introvertidos, extrovertidos, teniendo alteraciones en el sueño, dificultad para poder calmarlos en su comportamiento, poca capacidad de concentración, menos reflejos, por tanto de base o de cajón, ese alimento procesado, esa comida chatarra, esa comida rápida, lo ideal es que no. Muchas veces es muy difícil. Son niñas, son niños a quien no le va a gustar una papita, una galleta de repente, pero entre más concienticemos a nuestra hija o hijo y entendamos nosotros que lo mejor es eliminarlo o evitarlo, mucho mejor. Y habrá alimentos, perdón, que preferentemente tengamos que evitar, como ese gluten y esa cafeína, que si bien no es regla de oro eliminarlo, te reduce mucho la sintomatología digestiva, porque habrá pacientes con autismo que tengan o estreñimiento o que tengan diarrea o que tengan alteraciones digestivas y para controlarlo mejor, gluten y caseína, disminuirlo. Aparte que ese gluten y la caseína tienen también la capacidad de pasar por el tubo digestivo y llegar a la sangre no de la mejor manera, no tan bien digeridos, no tan bien transportados. Y ese gluten o esa caseína cuando tiene contacto con el cerebro vuelve a provocar esas alteraciones en la conducta. Por lo tanto, no es que sea de cajón, pero sí preferentemente evitar gluten y caseína. Y aquí entramos en otro problema, que no tiene gluten y que no tiene caseína. La caseína se encuentra en los lácteos, algunos en menor, otros en otros en mayor cantidad. Por lo tanto, leche de vaca o deslactosada, o light, o leche de tapón dorado o plateado, los quesos, el yogur, la crema, la media crema, algunos tipos de mantequilla, por decir que son todas la crema para el café, preferentemente hacerlas a un lado. Y cuando hablamos de gluten, viene lo otro, que maquinaria industrial no manipula o no procesa gluten. De base, el pan, el trigo, la avena, la cebada, el centeno, y habrá muchos productos, arroces integrales, arroces blancos, algunas tostadas, algunos paquetes de tortilla de maíz que hayan tenido en su preparación contacto con maquinaria donde manipulan trigo. Por lo tanto, leer etiquetas se vuelve fundamental y habrá que ver en la parte posterior de ese empaque si dice contiene trazas o contiene soya, cacahuate, trigo, etcétera. Pero sí hay que ser muy investigadores, muy atentos a qué ingredientes o no contiene ese producto o ese ingrediente que estoy consumiendo. Lo más natural posible es lo mejor. Habrá que ver también las etiquetas si tienen esos ingredientes. Muy buen punto. De hecho, ahorita mencionando lo del Edulcorantes, colorantes, ajá. En el mercado uno busca en la sección juguitos para niños, ¿no? Y aparece la etiqueta, ¿no? 3 sellos, 2 sellos, un sello, bueno. Y llama la atención de que traen la publicidad referente que son juguitos para niños y se contiene edulcorante, no recomendable niños. Así como que, pues, ¿qué? Entonces, ¿qué hago? Ajá, ¿qué contraproducente? Dije, esto trae publicidad para niños y me sale con que no es para niños, o sea, sí. y pasa hasta con gelatinas, pasa, me ha tocado querer comprar, maples y dicen light o algo y dice, no recomendable niños. Entonces, sí es bueno ya tener una cultura de estar leyendo la etiqueta, ¿no? Exacto, lo que hace la mercadotecnia, creo que complementa muy bien con el autismo, o lo que hace la industria más que la mercadotecnia es informar lo que el producto llega a contener y la recomendación que se vea en las etiquetas es para la población en general, no para el paciente en específico, porque hablando de la evidencia científica, de toda la información que tenemos que es real, el consumo de edulcorantes como es acesulfame, como es Splenda, es stevia, la sucralosa, sí son sustancias que cualquier paciente lo puede consumir, pero cuando el paciente tiene fenilcetonuria o alguna enfermedad genética con la cual haya nacido, bueno, ese alimento o ese ingrediente, mejor eliminarlo. El niño, no hablo del autismo, del paciente con autismo, el niño, el adolescente sí puede consumir edulcorantes. Sin embargo, el exceso es el que provoca alteraciones, pero a futuro, si bien tenemos miedo de que no consumas Splenda, no consumas el acesulfame porque te va a dar diabetes,
No le tenemos miedo al alto consumo de alcohol o al sedentarismo o al alto consumo de alimento procesado. Es jerarquizar qué es lo que más o lo que menos me va a beneficiar. Hay paciente que se cuida muy bien, ejercita, come su buena proteína, poco azúcar, y aunque se tome sus 2, 3 Splendas, está muy bien. Pero el que no tome Splenda y no cuida lo demás, va a tener alguna enfermedad. Hablando ahora sí del paciente con autismo, preferentemente no aportárselos, porque será lo mismo, un círculo vicioso, sustancias que se absorben, pasan al torrente sanguíneo, tienen contacto con el sistema nervioso y lo sobre o subestimulan, lo cual provoca alteraciones en su comportamiento. Claro. ¿Cómo influyen las emociones en la alimentación del paciente con autismo? A todos nos ha pasado, estamos felices, queremos un chocolate, algo dulce. Estamos tristes, queremos ese chocolate con crema de cacahuate. Nos graduamos, queremos festejar en un restaurante, carne asada. En el paciente que presenta autismo es algo similar, pero es mucho más fluctuante también esos estados de ánimo. Habrá momentos en donde estén muy tolerantes, a veces estén muy irritables, y si el niño se encuentra muy irritable, ¿qué es lo que va a hacer? Tal vez no quiera ni siquiera consumir alimentos en todo ese día, la mitad del día. Y por el contrario, habrá momentos en donde esté muy feliz, que el festival, que fue a hacer ejercicio, que vio a su familia, y pues como tiene hambre y ya quiere comer después de haber tenido algunas horas de no comer, vénganse la comida, el pollo, la carne o la papita o la galleta. Es muy fluctuante el comportamiento del paciente con autismo. Sin embargo, si está en ese comportamiento que implique que puede comer, hay que aportar los alimentos que debe de consumir. Y en caso de que el paciente no tenga ganas de comer, insistir o en promover, recomendar, bueno, come. Pero en caso de que no, simplemente no obligarlo a cuidar la alimentación y hacer ejercicio, estimule el apetito, y queremos que eso pase para que no baje de peso ni pierda estatura. Claro. La familia necesita información porque aquí estamos hablando totalmente enfocándonos al paciente, pero también, pues, a final de cuentas son niños, ¿no? Si se dan cuenta que, ay, o sea, ¿por qué mi mamá come otra comida y a mí me dan esto? Ujú. O ¿por qué a mi hermano le dan esto y a mí me dan este tipo de alimentación? Aquí la familia necesita educación para saber cómo apoyar, no solamente en preparar el alimento y ten, aquí está lo tuyo y aquí está lo de nosotros. Sí, y acudir al nutrólogo, a quien se especialice en ello, ya que, como bien lo comentas, es muy complicado o es muy poco práctico si mi hija o hijo tiene autismo, una dieta para ella o él, una dieta para mí y una dieta para mi pareja que está en proceso de aumento de masa muscular, y tenemos 3 dietas en la familia y a uno se le antoja lo que el otro está consumiendo. Habrá que acudir preferentemente a consulta con la o el paciente que tenga autismo, si se puede el cuidador primario, el padre, la madre. Y por qué no, que el nutrólogo adapte la dieta del paciente con autismo para lo que el padre o la madre también necesita, para que el paciente se vea abrazado, se vea cobijado por una familia que lo apoya, para que la alimentación vaya al unísono. Si el paciente con autismo no debe de comer pan, sándwich o trigo, y veo a mi papá o mi mamá consumir un sándwich de queso, o lo veo comer papitas o galletas, se va a reforzar un comportamiento que no debería ser, y va a provocar que el niño o niña tenga ese comportamiento inadecuado. Por lo tanto, acudir, con nutrólogo o nutróloga, e igualmente muy importante, recabar o administrar u obtener información de fuentes confiables, no necesariamente con el influencer o no necesariamente con el video que tiene muchos likes, va a hacer grandes cambios a la hora de ver beneficios en el paciente con autismo. Entonces el modelo de familia es crucial para su alimentación y la de todos. Entonces, por ejemplo, si yo me adapto a la alimentación de mi hijo con autismo, es una adaptación saludable, se podría decir también. Sí, porque lo que no obtengas, existen miles y miles de tipos de alimentos a lo largo del mundo y por regiones, pero serán muchos grupos de alimentos o muchos alimentos, pero al final del día son contados los nutrientes que me van a aportar los alimentos. El que un adulto como tú, como yo, que no comamos pan o que no comamos lácteos, podemos obtener esos nutrientes de otras fuentes, ya sea de fuentes alimenticias, de bebidas o incluso de suplementos. Por lo que, haciendo una buena adaptación de la dieta del paciente con autismo, adaptándolo entonces a la dieta del paciente adulto, el papá o la mamá, no debería haber ninguna carencia, porque si bien no van a comer ciertos grupos de alimentos, se obtienen fácilmente a partir de otros grupos de alimentos que sí se puedan consumir. Muy bien. ¿Se pueden cambiar los hábitos alimenticios de un niño con autismo? Claro, y ahí es nuevamente trabajo del nutriólogo o nutróloga y también del padre o la madre. Por eso es importante acudir para acá, resolver dudas, orientar, dar recomendaciones y que esas recomendaciones se apliquen.
Lo fácil, no gluten, no caseína, pero si en casa hay yogur, es que era un yogur light, yogur es yogur, va a aportar caseína. Es que es un pan con pocas calorías o es un pan integral. Integral significa que hay más fibra o que no fue tan procesado, gluten va a tener. Hay que aplicarlo día con día y así como a veces es pesado el bajar de peso, a veces como es pesado el ir al gimnasio todos los días, es algo que se va trabajando poco a poco y que no nos desesperemos porque 1 o 2 días erramos, compré la media crema y no debí comprarla. Date unas semanas o unos meses para poder llegar a un 100% de apego a ese plan de alimentación y después se hace parte de tu día a día de la cotidianidad y con eso ya podemos aplicarlo día con día. Pues, ¿cuál sería la recomendación general para la familia? Primeramente, acudir con un especialista en medicina y en nutrición que los oriente sobre qué es lo que debe de comerse y más importante, qué cantidad debe de comerse. El promover también, porque en una buena suplementación, también hay muchos suplementos que carecen de evidencia científica. La vitamina A, algunas vitaminas del complejo B, la vitamina C también. Hay otros suplementos que pueden consumirse, como lo es el omega 3, los probióticos, la vitamina D, especialmente la 3, el ácido eicosapentaenoico, tenemos muchas moléculas que administrar, hacer alguna actividad física, envolver a nuestra hija o hijo en actividades donde pueda interactuar con otros niños, con otras niñas, incluso con nosotros como padres y madres, y que eso vaya siendo un hábito que se pueda replicar día con día. Muy bien. Y ya para cerrar el tema, entonces, como mito, el principal mito, adiós gluten y adiós caseína. Para todos los nutricios, para toda la información de nutrición, siempre hay una verdad muy general y una verdad muy específica, o siempre hay un depende, siempre se va a escuchar esa palabra. Si bien es importante mencionar que no todo paciente con autismo debe eliminar completamente ese gluten o esa caseína, sí hay mucha información de relevancia científica que nos muestra que se tenga o no se tenga ese problema de permeabilidad o se tenga o no se tenga esa intolerancia alimenticia, el paciente con autismo que elimina el trigo, el gluten, la caseína, tiene mejor comportamiento, mejores hábitos de sueño, tiene un mejor crecimiento, un mejor desarrollo y a futuro se evita la pérdida de peso. Excelente, pues muy agradable charla. ¿Nos podría dar un mensaje general? Por supuesto, el autismo, así como cualquier patología que involucre a los infantes, es una causa de unirnos todos como sociedad para poder tener una mejor interacción con ellos. Es una patología que puede controlarse, que se puede llegar incluso a superar a cómo se estaba al principio, a cómo se estaba después, y incentivarlos a que se acuda con los especialistas, con el médico, con el entrenador, con el nutrólogo, para que esa calidad de vida que de por sí ya tiene sus pequeñas modificaciones en el comportamiento pueda interactuar lo más normal que se pueda. Excelente. ¿Nos podría dar sus datos de contacto? Por supuesto, pueden mandar un WhatsApp al 646-137-9753 o buscarme por Facebook como Martín Young Nutriólogo o en Instagram como Mi Nutriólogo Martín. Muchísimas gracias por acompañarnos en este sexto episodio del podcast Corazón Azul y pues nos vamos a despedir. Nos vemos en el siguiente episodio.